Es una bendición que tengamos a nuestro hermano Abraham con nosotros, un joven activo en la iglesia y, y es un honor, es una bendición tenerle con nosotros y que nos traiga la palabra de Dios. El tema que va a traer, que va a exponer es un mensaje de Dios, de la palabra de Dios, válido para nuestros días, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, allá en Corintios, cuando había ese conflicto del velo, bueno, es válido para hoy, pues nuestras esposas tienen que llevar velo cuando oran, cuando se congreguen. Bueno, pero ¿a qué se refiere? Es intrigante ese título, un mensaje, un mandamiento, la palabra de Dios que es válido para nuestros días. Sí, bueno, dejemos la intriga y vamos a escuchar cuál es ese mensaje de Dios que es aplicable para la iglesia, para nosotros, para todos nosotros como cristianos. Hermano Abraham, bienvenido, gusto de verle y es una bendición tenerle con nosotros, aunque sea a través de las redes sociales y esperamos tenerle en persona. Decía un director de nuestra escuela en broma, claro, dice personalmente en persona, dice, acá con nosotros. Bueno, hermano Abraham, que Dios te bendiga y qué bueno tenerte con nosotros. Adelante, hermano, adelante. Muchas gracias, mi estimado hermano. Es un placer para mí poder estar en este día, estar reunido con ustedes, mis estimados hermanos. Y ciertamente igual para mí sería un placer más adelante poder visitarlos y estar en comunión con cada uno de vosotros. Y hablando acerca de la ciudad de Corinto que el hermano Saturnino ha comentado, quisiera enfocarme y darle introducción a este mensaje precisamente en la ciudad de Corinto. Sabemos que Corinto era una ciudad importante del mundo antiguo, era una ciudad portuaria, es decir, que varios navegantes de diferentes destinos venían hasta esta ciudad. También la ciudad de Corinto tenía muchos templos a dioses, tanto dioses griegos como dioses romanos. Una de las diosas más llamativas de este lugar era la diosa Afrodita, la cual el rito de adoración a esta diosa incluía ciertos actos sexuales e inmorales. La ciudad de Corinto también era conocida porque era un gran centro económico, que por cuestiones económicas, varias naciones, varios pueblos se alineaban en este lugar para comerciar, pero al alinearse en este lugar, también compartían lo que eran sus tradiciones y culturas. Sorprendentemente, el apóstol Pablo pasa 1 año y medio en ese lugar hablando acerca del evangelio, como parte de su misión evangelística. Dice las escrituras que una gran cantidad de personas aceptaron a Cristo y fueron bautizados precisamente en este lugar. Para saber más información sobre esta gran obra que hizo el apóstol Pablo, podemos leer nuestras escrituras en Hechos 18, en donde se nos detalla con mayor precisión la obra en esta ciudad, la ciudad de Corinto. Y esto me lleva a pensar en nuestra época, con la globalización y con la llegada de los medios, que tanto hemos adoptado las culturas de otras naciones, que tanto hemos adoptado algunas de las costumbres de otras naciones. Se dice pues que Hechos capítulo 18, con la llegada del apóstol Pablo a la ciudad de Corinto, se narra lo que sería el principio de la iglesia de Cristo en esta ciudad. Como sabemos, el apóstol Pablo tenía una misión, tenía que evangelizar a otros pueblos después de haber establecido hermanos capaces de seguir la obra en la ciudad de Corinto. Él seguía su camino. Pero pasado cierto tiempo, el apóstol Pablo se entera de que la iglesia de Corinto estaba pasando por pruebas y situaciones y por dificultades. Muchas de estas pruebas tenían que ver precisamente con la inmoralidad sexual. Otros porque había división entre la iglesia. Unos decían ser seguidores de Pablo y otros de Apolos. También había cierta confusión en cuanto a la comida.
en qué deberían de comer y también de cómo deberían ministrar en la congregación. Y es aquí cuando el apóstol Pablo decide escribir una carta. Movido por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribe una carta tratando estos conflictos. Algunos dicen que la influencia de la ciudad de Corinto jugó un factor importante en los conflictos que tenía la iglesia que se reunía ahí. Y es aquí cuando surge la primera carta a los Corintios. Y es aquí cuando el apóstol Pablo escribe una carta que trascendería hasta nuestros días. Una carta que nos ayudaría también a las situaciones que la iglesia vive en nuestro día a día, que llega hasta nuestra era. El apóstol Pablo, como vimos hace unos momentos, trata estas situaciones, pero llegando a la parte final de la carta a los Corintios, empieza a hablar acerca de la resurrección. Pero para ser más específicos, en 1 Corintios 15:58, el apóstol Pablo nos aconseja. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este será nuestro verso base y con ello el título que el hermano ya ha descrito. Un mensaje que trasciende hasta nuestros días. La primera parte de este versículo dice de la siguiente manera: hermanos míos amados. Nosotros como cristianos debemos estar conscientes que somos amados primeramente por Dios y que para nosotros debe ser un privilegio el ser amados por Dios. Pero también nosotros debemos amarnos como hermandad, amarnos como familia. Por amor, Dios nos ha hecho parte de su familia. Esto lo podemos encontrar en Efesios 2:19. Dice de la siguiente manera: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es interesante leer este versículo. Y si nos enfocamos en la última parte, dice miembros de la familia de Dios. Cuando yo era niño, comúnmente mis amigos decían, me gustaría haber sido hijo de un rey. Otros decían, me gustaría haber sido hijo de un científico. Y así sucesivamente mis amigos compartían sus historias. Pero cuando llegamos a esta parte en las Escrituras, la Biblia nos narra algo muy interesante, algo que debemos atesorar en el corazón. Miembros de la familia de Dios. También Juan 1:12 nos dice de la siguiente manera: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué interesante. Los evangelios nos narran que si tenemos padres en nuestro mundo terrenal, y aun si nuestros padres fueran malos, nos saben dar cosas buenas. ¿Cuánto nuestro Dios, que es un Dios bueno? Interesante ver que Dios aquí simboliza lo que es un padre para nosotros. Interesante ver que Dios se preocupa por nosotros como sus hijos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos atesorado esta verdad de ser amados, de ser llamados hijos de Dios? De ser llamados familia en el Espíritu. La interrogante de todo esto es, ¿será que el amor es propicio para con nuestro Dios? Porque ciertamente somos amados por Dios, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Nosotros amamos a Dios? ¿Reflejamos el amor de Dios en nuestras obras? Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchas veces nos enfocamos en que Dios es un padre para nosotros, que Dios nos ama incondicionalmente, pero cuando nos toca preguntarnos a nosotros mismos cuánto nosotros amamos a Dios, es cuando ciertamente pueden llegar a haber conflictos en el interior de nuestro corazón. Dice la Biblia, guardar mis mandamientos. Una de las formas de demostrar el amor hacia Dios y que se encapsula en 1 Corintios 15 es cuando nuestra dedicación en la obra
es un reflejo de nuestro amor. Santiago 1:22 dice, mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es decir, que nuestra obra, es decir, que nuestras acciones en la obra, nuestro trabajo constante, también es una forma de reflejar el amor que tenemos hacia Dios. La pregunta es, ¿cuánto nosotros amamos a Dios? Vemos durante todo el trayecto de las Escrituras, hombres que demostraron su amor a Dios, que padecieron persecución, que sufrieron muerte, que sufrieron hambre, que sufrieron tentación y que por amor a Dios permanecieron hasta el fin. Pero si seguimos más adelante, analizando el mismo versículo 58, dice la siguiente frase, estad firmes y constantes. ¿Qué es la firmeza? Según la RAE dice que es una voluntad inquebrantable, una constancia en realizar algo, o también puede ser un sinónimo de algo inamovible. Pero el cristiano, ¿en qué debe estar firme? Debe estar firme en el servicio para el crecimiento de la obra. Es decir, que el cristiano debe comprender, así como el apóstol Pablo comprendió su misión, que debe servir a la obra, no ser servido, sino servir a la obra. Porque Pablo comprendía que el maestro vino para servir y no para ser servido. Y él mismo es un ejemplo de servir al prójimo y servir en la obra. ¿Cuántas aflicciones pasó Pablo durante todos sus viajes? Naufragó, lo picó una serpiente, lo golpearon, lo encarcelaron y al final de sus días sufrió la muerte. Pero él estuvo firme en la obra. Estuvo firme y creciendo en la obra, siempre luchando por más, siempre yendo por más. Y podemos poner otros ejemplos. El caso de Esteban, el caso de los discípulos, el caso del joven Timoteo, entre otros. Estos son ejemplos de que debemos estar firmes en el servicio y creciendo siempre en la obra de Dios. No pensar en que lo que hicimos es suficiente, sino ir por más. También debemos estar firmes ante las malas influencias del mundo. Se dice que el libro de Corintios fue escrito pese a las malas influencias que la ciudad de Corinto llevaba a cabo y que trataba de ingresar esas influencias en algunos miembros de la iglesia. Pero si bien nosotros como cristianos debemos saber que debemos resistir y ser firmes ante las malas influencias del mundo. En nuestros días, esta carta trasciende hasta nuestros días porque el mundo, con la invención de nuevos aparatos tecnológicos, con la llegada de redes de comunicación, la cultura del mundo se ha venido plagando por todo el planeta. En esa ocasión, la cultura se plagaba por Corinto y por las ciudades aledañas, mas ahora todo el mundo se ve afectado por la cultura y el supuesto progresismo. Pero como cristianos debemos estar fuertes, debemos estar firmes ante las influencias del mundo. Pero no solamente queda ahí. Muchos dicen, es que existen las influencias del mundo, pero también existen las influencias en iglesia. Ciertamente, el Señor habló del trigo y la cizaña. Y pueden haber influencias negativas incluso dentro de la iglesia. Aquellos hermanos que no ayudan, que están de manera pasiva en la obra, podrían ser, en cierta forma, influencia negativa para aquellos que están laborando. O aquellos hermanos que apenas están creciendo espiritualmente. Son aquellos hermanos que necesitan la ayuda, pero que nuestra mirada debe estar siempre puesta en la obra del Señor. Nuestra mirada y nuestro amor debe estar siempre puesta en realizar la obra del Señor. Porque nuestro Salvador no son las influencias. Nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. Debemos estar firmes en la fe.
Es decir, que habrán días en donde habrán luchas constantes. Tendremos tribulaciones, tendremos pruebas, tendremos luchas. Incluso algunas luchas son internas. Pero debemos permanecer firmes en la fe. Debemos permanecer firmes. Y si hablamos de la fe, Hebreos 11 nos tiene una lista completa de aquellos hombres que son héroes de la fe. También debemos estar firmes en la doctrina. Firmes en la doctrina porque sabemos que en nuestros días muchas corrientes doctrinales han querido adueñarse de todo lo que nos rodea, nuestros seres queridos, nuestros amigos y familiares. Pero nosotros sabemos que la revelación perfecta se encuentra por medio de las Escrituras. Y también parte de esta frase dice que debemos estar constantes. ¿Y qué es la constancia? Según la RAE dice que es algo que no se interrumpe, algo que persiste en el estado en que se encuentra sin variar su intensidad. Es decir, que debemos estar constantes en la obra del Señor. Hebreos 12:1 dice de la siguiente manera: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo recuerdo que tengo un amigo que se dedica a correr maratones. Él me narra que se ha aventado maratones de hasta de 15 kilómetros. La primera vez que yo corrí 6 kilómetros y sentía que no me podía mover. Casi me tuve que tirar en la arena en la playa porque no podía correr. Sentía que mis piernas temblaban. Pero él me platicó que la carrera es un trabajo constante. Se requiere de constancia para entrenar y sobre todo el maratonista tiene que saber que el objetivo no es impresionar a los demás. El objetivo es llegar a la meta. Nosotros como cristianos tenemos una meta. Y es precisamente que el apóstol Pablo nos llama a ser firmes y constantes, pero sabiendo que existe una meta. Luego el versículo 58 menciona una frase muy interesante que dice: creciendo en la obra del Señor siempre. Sabemos que el crecimiento es un proceso por el cual todo ser vivo pasa. Recuerdo que aquí en la casa donde estoy, cuando era yo niño, mi padre plantó un pequeño árbol en el patio. Recuerdo que salía a jugar y veía ese árbol que estaba más bajito que yo. Y le agarraba las ramas y le decía: yo soy más fuerte que tú. En mi mente yo estaba hablando con el árbol. Pero con el pasar de los años ese árbol fue creciendo. A tal grado que llegó un cierto punto en el que yo siquiera podía alcanzar una de sus ramas porque era tan alto. Y el apóstol Pablo nos llama a crecer, nos llama a mostrar ese crecimiento. Y una forma de crecer también es crecer en las obras, en la obra del servicio del Señor, en la obra de la iglesia. La frase final que dice en esta oración dice: crecer siempre. Y crecer siempre se refiere, al igual que la frase anterior que acabamos de analizar, a un hecho que es constante, un hecho que no se estanca. Los procesos forman parte del crecimiento, las pruebas, las luchas forman parte del crecimiento, pero depende cómo el cristiano afronte las pruebas. Depende cómo el cristiano sepa valorar esas pruebas. Sí, valorar las pruebas, porque las pruebas nos ayudan a ser pacientes y a crecer, no solamente espiritualmente, sino como personas. Depende cómo el cristiano afronte las pruebas. Tendremos un crecimiento favorable. El maestro en los evangelios habló por parábolas y narró una historia muy interesante de una semilla que cae entre las piedras, otra semilla que cae entre los espinos. Pero el enfoque también fue el crecimiento. Y precisamente el apóstol Pablo toma este enfoque del crecimiento y lo describe en este verso. ¿Pero qué implica el crecimiento? El crecimiento implica crecer el conocimiento de Dios por medio de su palabra, crecer en su compromiso con la obra
Es decir, que el cristiano debe crecer en cuanto a compromiso en la obra y crecer en su entrega y dedicación. Es decir, que nosotros debemos crecer también en la entrega y la dedicación a nuestro Señor. Efesios 4 nos dice, Efesios 4:13 nos dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y seguidamente el verso 14 nos dice de la siguiente manera: para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Estos dos versículos narran dos puntos principales. La primera es que nosotros debemos crecer a tal grado de que debemos reflejar a Cristo con los demás. Recordamos aquel evento en el Génesis, cuando Dios estaba en el huerto del Edén y dice que el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Pero después de la caída en el huerto del Edén, el hombre empezó a acarrear consigo pecados y esa imagen de la divinidad la empezó a perder porque se empezó a separar por el pecado de nuestro Dios. Uno de los objetivos es el crecimiento y llegar a transmitir la imagen de Cristo en nosotros. Pero también este verso nos narra que podemos ser como niños, aunque no es lo ideal ser como niños porque somos fluctuantes, dejados por llevar por diferentes corrientes doctrinales. Es decir, que nuestro objetivo es siempre reflejar el corazón de Cristo, siempre reflejar la actitud de Cristo en nosotros. Otro punto importante de este versículo que me llamó mucho la atención es que dice de la siguiente manera: sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y es que muchas veces, al no convencernos de que nuestro trabajo es importante en la obra del Señor, podemos desanimarnos a nosotros mismos. Debemos de convencernos, mi estimado hermano, de que sea cual sea el trabajo y la obra que el Señor le ha encomendado, su obra no es en vano. El Señor no pone a trabajar a nadie en vano. El Señor conoce cuáles son sus capacidades. El Señor conoce cuáles son sus actitudes. Y donde usted está, es una herramienta útil que puede servir para la iglesia y para sus hermanos. Y que también puede traer a más almas al conocimiento de Cristo. La iglesia de Corinto tenía mucho que corregir. Las divisiones, la inmoralidad sexual, el desorden en las reuniones, algunos aspectos acerca de la resurrección. Pero al final de todo sabían que el trabajo no era en vano. Al final de todo sabían que el trabajo en el Señor tendría una recompensa. Yo me pregunto, ¿nosotros sabemos que el trabajo que realizamos en el Señor tendrá una recompensa? ¿Estamos convencidos de que realmente es así? ¿O lo sabemos pero hacemos caso omiso? Porque si estamos convencidos, le dedicaremos más tiempo y más amor a la obra del Señor. La iglesia de Corinto sabía que tenían muchos conflictos y que había mucho trabajo por hacer, pero que había una meta. Una vez un hermano me platicó acerca de otro hermano, esta es una anécdota, de otro hermano que fue a otra ciudad. Este hermano no sabía cómo podía ser útil para la obra, pero un día decidió predicar el evangelio. Se acercó con una persona y le empezó a predicar el evangelio. De hecho, duró predicando el evangelio porque era una persona dura a la cual estaba predicando. Al terminar su tiempo de su estancia en ese poblado, aquel hombre al cual estaba evangelizando decidió bautizarse. Este hermano bautizó a ese hombre y regresó a su ciudad natal. Pero regresando a su ciudad natal, me comentan que este hermano estaba triste porque había mucha gente y solo uno se pudo bautizar. Solo uno recibió el evangelio. De todos a los que les predicó, solo uno recibió el evangelio. Y estaba triste el hermano. El otro hermano obviamente lo animó y le dijo que la obra en el Señor no era en vano.
Lo logró animar y este hermano salió contento. Y este hermano, pasando los tiempos, falleció. Lo interesante es que esa única persona a la que logró evangelizar, esa única persona que recibió el evangelio de nuestro Señor, se dedicó a ser evangelista en ese lugar. Y se dice que logró bautizar a más de 1000 personas en todo su trayecto. Él consideraba que su trabajo en la obra había sido escaso. Pero a esa persona, a esa única persona a la que llegó el mensaje que él impartió, logró hacer que otros llegaran a los pies de Cristo. Es que uno no sabe cómo puede servirle a Dios hasta que empieza a dedicarse a la obra. Tu trabajo es valioso. También conozco otra anécdota. Un hermano me platicaba que trabajaba los fines de semana a medio turno y que había un joven con el cual siempre convivían, traían unas sabritas y traían algunos dulces para comer mientras trabajaban y conversaban y se contaban anécdotas. Y dice el hermano, yo siempre sentía la necesidad de predicarle al evangelio, pero yo decía, estoy en mi hora laboral, me voy a dar un descanso de ser cristiano, me voy a dar un descanso y voy a dejar la obra por un momento porque estoy en mi hora laboral. Y decidió no platicarle el evangelio. ¿Cuál fue su sorpresa? Que un día se levantó por la mañana, abrió su periódico y la primera noticia que encontró fue que aquel amigo con el cual trabajaba se había suicidado. Este hermano me llamó y me dijo, Abraham, tengo un peso encima de mí. Sentí la necesidad de predicarle el evangelio, pero no lo hice. No lo hice. Porque decidí descansar un rato. Y dice él, si hubiese predicado el evangelio, tal vez las cosas hubieran sido distintas. Tal vez no hubiera dejado una viuda a una mujer. Tal vez no hubiese dejado huérfana de padre a una niña de 1 año. Porque nosotros nunca sabemos qué tan valioso es nuestra contribución en la obra. Tu trabajo en la obra, mi estimado hermano, es valioso. No sabes cómo Dios te puede usar. No sabes cómo Dios puede usar tu obra y tu trabajo y tu dedicación. El dedicarnos a la obra también es un sinónimo de amor a nuestro Dios. Ya para concluir el tema, hace unos días atrás estuve leyendo algunos datos acerca de la nación de los Estados Unidos de América. Según datosmacro.com, en una encuesta que se hizo, se estimó que los Estados Unidos cuentan con un aproximado de entre 328 mil millones y 332 mil millones de habitantes. Pero yo me hice la pregunta, ¿qué pasaría si a pesar de esa cantidad de gente, esa cantidad de habitantes, el presidente de los Estados Unidos decidiera llamarle a usted, solamente a usted, para que le pidiera que trabajase en su gobierno, le pidiera que trabajase para él? Y no solamente eso, sino que también le dijera que todo el trabajo que usted va a realizar será escrito en los libros de historia. ¿Cuál sería el legado que usted le gustaría dejar? Y no solamente eso, sino que el trabajo que le están encomendando es un trabajo que solamente usted sabe hacer, la cual usted está capacitado. ¿Qué respondería ante esa gran oferta? ¿Cuál sería el empeño que le dedicaríamos? ¿Cuál sería el tiempo que le dedicaríamos? ¿Trabajaría solo por temporadas, es decir, hoy trabajo y mañana lo dejo? ¿O sería una dedicación total sabiendo que su trabajo dejaría un legado? ¿Darías todos los días tu mayor esfuerzo? Fue una de las preguntas que yo me hice. Y al terminar la obra, al terminar el gobierno de aquel presidente, ¿cuál sería la referencia que el presidente tendría de usted? ¿O cuál sería la referencia que se tendría de usted a lo largo de la historia? Mejor aún, si le tuviésemos que pedir una referencia por escrito y buscáramos que cuya referencia
sea de ejemplo para más cristianos en el futuro. Pero en este caso no es el presidente quien va a escribir esa carta, sino que es el apóstol Pablo que va a escribir una carta de acuerdo a una referencia de usted y su trabajo en la obra. ¿Cuál cree que sería el mensaje principal del apóstol Pablo? ¿Sería de un mensaje de exhortación, exhortándolo a que esté más constante en el trabajo? ¿Sería un mensaje buscando animarlo? Decirle, hermano, sé que la pandemia es fuerte, pero tenemos que seguir trabajando. ¿O sería un mensaje donde describe cómo usted refleja el amor de Cristo por la dedicación que le da a su obra? El mensaje de Pablo hacia los hermanos de Corinto es un mensaje alentador que nos anima a trabajar y estar constantes en la obra, porque este mensaje ha trascendido hasta nuestros días. Para concluir, tu dedicación en el trabajo en la obra puede ser un mensaje que refleje tu amor a Dios y que te trascenderá a lo largo del tiempo. Que el Señor los bendiga y los prospere, mis amados hermanos. Bendiciones.